Hola, ¿qué tal gente? Les saluda cordialmente a su anfitrión Rafa Neko, dándoles la bienvenida a este canal, Yuneco Lane, un espacio dedicado a la difusión de información relacionada a las ciencias sociales y las humanidades. En esta ocasión les traigo la segunda parte del malestar en la cultura de Sigmund Freud, que por cierto, agradezco mucho el apoyo que ha recibido el primer video de este tema, no pensé que fuera a llamar tanto la atención, por lo que cambiaré la miniatura y el título del anterior video para darle continuidad. En fin, el día de hoy abordaremos los siguientes dos capítulos del libro que corresponden al apartado cuarto y quinto respectivamente. Más adelante traeré una tercera o cuarta parte, si llegara a ser necesario, para finalizar con la lectura de esta obra. Pero antes, permítanme recordarles que si el video les llegase a gustar, por favor le dejen un like, se suscriban, compartan y comenten, que eso sería de gran ayuda. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Si pretendemos comprender las diversas contradicciones y frustraciones que vivir en sociedad produce, debemos tomar como punto de partida el origen de toda civilización. Para Freud, el ser humano comienza a establecer vínculos sociales en una etapa muy primitiva de su desarrollo, siendo seres socialmente más simples e instintivos, por lo que las relaciones con sus semejantes y su entorno eran definidas por su utilidad en la satisfacción de ciertas necesidades. Al poco tiempo, el ser humano se percata que muchas otras tareas se vuelven más fáciles si se realizan en conjunto. Por ende, poco a poco los demás comenzaron a ser vistos como colaboradores. Bajo este principio y la necesidad de satisfacer ciertos aspectos sexuales es que se empiezan a formar las familias, acorde a una división social por géneros. Las mujeres adquirieron un rol de cuidado y objeto de placer, mientras que los hombres eran vistos como proveedores y, en general, la fuerza activa del grupo. Sin embargo, este estado no es perpetuo. Los hijos eventualmente superarán a los padres, tanto en términos biológicos como políticos, es decir, como autoridad, y es en ese contexto que las sociedades primitivas comienzan a establecer sus primeras leyes, todo con el fin de evitar un caos generalizado y procurar un entorno de apoyo mutuo en la medida de lo posible. Dichas leyes se basan en ver al trabajo prácticamente como algo obligado, en especial para los hombres. Las mujeres, por su parte, debían cuidar a los hijos y cumplir con su rol reproductivo, y para evitar cuidar descendencia que no fueran propias, entre otras cosas, se empezó a establecer las bases de la monogamia. En pocas palabras, dentro de este contexto primitivo, el afecto como centro de la familia y el trabajo como medio de subsistencia convierten, para Freud, al amor y las necesidades en los padres de la cultura humana, cuyo primer resultado fue el de facilitar la vida en común a mayor número de seres. Entonces, ¿en qué momento se volvió todo tan complejo? Bueno, según este autor, el principal problema es la búsqueda constante de experiencias placenteras y la satisfacción de las mismas en pro de un sentimiento de felicidad, siendo el placer sexual el estándar de medición para ello, ocupando un lugar preponderante en la existencia humana. Es como pensar en algo así como un orgásmetro o orgasmómetro, es decir, qué tan orgásmica es una experiencia en comparación de otra, pero bueno, sigamos. Dicho placer se convierte en una especie de objeto anhelado, el cual puede influir en otros escenarios de la vida social, volviéndose, en algunos casos, en un objeto de dependencia, y en ese sentido, se puede experimentar los mayores sufrimientos cuando este objeto lo desprecie o cuando se le arrebate la infidelidad o la muerte. Por ello, no es de extrañarse que algunas instituciones religiosas procuren controlar estos aspectos en pro de un orden social determinado. Para ello, se incentiva a amar a todos tus semejantes y no a un único objeto que pueda generar dependencia. Sin embargo, Freud ve dos inconvenientes en dicha postura. Primero, que hacer algo así podría ser sumamente injusto para dicho objeto, y segundo, que no todos los seres merecen ser amados. En esos términos, podemos apreciar entonces que el origen de toda sociedad radica en la familia, tanto como productora de miembros para el colectivo, como de un medio para satisfacer las necesidades sexuales, mientras los individuos se regodean de afecto y cuidado en su formación, construyendo, en el mejor de los casos, vínculos duraderos entre los integrantes de las familias. A pesar de que todo esto suena muy bonito, Freud nos indica que hay un divorcio tajante entre el amor y la cultura. Esto puede darse entre conflictos familiares, ya sea de manera interna o contra otro grupo o grupos, en especial cuando se pretende ingresar a esferas sociales excluyentes. Además, la cultura, a partir de diversos ritos en la adolescencia, fuerza a los integrantes, obviamente más jóvenes, a separarse de su familia para formar otra. Sin embargo, esto no siempre sucede con facilidad. Incluso, en ocasiones, algunas familias se oponen a esta situación en la medida de lo posible. De esta forma, esta situación genera un escenario de contraste y frustración. Por un lado, la cultura demanda más miembros independientes para su funcionamiento, pero por el otro, los lazos afectivos creados en la familia complican dicho proceso.
Dicho lo anterior, para Freud, el último eslabón en este conflicto entre la cultura y la familia son las mujeres. Para él, las mujeres representan los intereses de la familia y de la vida sexual. La obra cultural, en cambio, se convierte cada vez más en tarea masculina, imponiendo a los hombres dificultades crecientes y obligándoles a sublimar sus instintos, sublimación para la que las mujeres están escasamente dotadas. Dado que el hombre no dispone de energía psíquica en cantidades ilimitadas, se ve obligado a cumplir sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. Sí, ya sé que es un argumento sumamente cuestionable, ya que parte de la idea de que las mujeres son seres mucho más instintivos y emocionales que los hombres, pero bueno, es Freud, como sea, sigamos. Entonces, en resumidas cuentas, para este autor, los hombres poseen una capacidad psíquica limitada en comparación con las mujeres, y por ende, el trabajo demanda su presencia mientras que sublima sus aspectos instintivos. Por otra parte, las mujeres para Freud, y debido a dicho escenario cultural, son relegadas principalmente a la vida sexual, adoptando una actitud hostil hacia esta, y de aquí la resistencia al desvanecimiento de la familia. Es como una especie de resentimiento hacia la cultura. Por otra parte, una vez las sociedades comienzan a hacerse cada vez más complejas en comparación a su estado primitivo, estas empiezan a establecer nuevas prohibiciones, que prevengan, a mi entender, un desorden interno entre las familias que al mismo tiempo ponga en riesgo la estabilidad cultural, siendo la principal causa el incesto, naciendo así, por ejemplo, el tabú. Dicho todo lo anterior, podemos ver que la cultura obedece a las necesidades psíquicas y viceversa, constituyendo sociedades que procuren mantener un orden social determinado a partir del control y la censura de ciertos temas, como la sexualidad infantil o cualquier otro tipo de expresión sexual diferente a la marital y reproductiva, las cuales deben ser sublimadas. Por supuesto, Freud nos indica que esto es una cuestión muy extrema, pero al mismo tiempo nos deja ver que la cultura no es la única causante de frustraciones, sino también las limitantes irracionales, como la falta de conocimientos y satisfacción de la vida sexual de las personas. Continuando con lo anterior, Freud nos expone otra gran contradicción de vivir en un entorno civilizado, y ese es el hecho de entablar vínculos afectivos con otras personas, ya sea de amistad o enamoramiento. Y es que la cultura no se puede mantener solo de intereses mutuos, sino también de atracción y deseos sexuales entre los individuos. Sin embargo, paradójicamente, para poder establecer dichos vínculos, debe de haber una restricción a la vida sexual. Esto es un tanto obvio ya que no hacemos amistades acostándonos entre nosotros. Digo, no dudo que exista el caso, pero sin lugar a dudas no es la norma. Ahora, el por qué la cultura, en parte, se mantiene gracias al establecimiento de vínculos afectivos, pues para Freud es un misterio. Él piensa que se debe, probablemente, al resultado de pensamientos tipo amarás a tu prójimo por igual o algo similar, pero esto conlleva a un problema, y es el hecho de que no todos somos dignos de ser amados, ya sea porque no hay valores en común, amistades, gustos, o simplemente porque somos perfectos extraños. Es decir, ¿cómo amas algo que ni siquiera sabes que existe? Y al mismo tiempo, si amamos a alguien, le estamos dando un cierto lugar preferencial en nuestras vidas. E incluso si ampliamos esta perspectiva a cada ser viviente en el universo, a cada uno le correspondería una diminuta parte de nuestro aprecio, lo que es en sí mismo algo ridículo. Pero bueno, yo diría, como decimos en México, que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Es más, Freud también comenta que es difícil poder establecer una relación afectiva con un extraño, ya que entre dos personas desconocidas también puede existir la hostilidad y el odio, como despreciar a un cierto tipo de personas solo por existir o porque comparten algunas características en específico. En ese sentido, para este autor, el extraño no parece alimentar el más mínimo amor a mi persona, no me demuestra la menor consideración. Siempre que le sea de alguna utilidad, no vacilará en perjudicarme y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del prejuicio que me ocasiona. Además, no hace falta que exista una utilidad como tal. También hay personas que disfrutan de ser crueles, que encuentran placer en el dolor y sufrimiento ajeno, y que simplemente no pueden ser empáticas. Por lo tanto, para Freud, la frase amarás al prójimo como a ti mismo debería ser reinterpretada a algo como amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti, ya que si la mayoría de las personas fueran consideradas y respetuosas con los extraños en general, el entablar relaciones sociales sería algo menos frustrante y para algunos menos atemorizante. En términos generales, esto suena muy bien, pero es difícil de lograr, ya que la cultura también promueve que los individuos cultiven su propia moralidad, es decir, que ellos determinen qué es lo bueno o lo malo acorde al contexto en el que se desenvuelven.
y cuando los sistemas de valores chocan o se contradicen, los extraños a menudo pueden convertirse en enemigos. Es decir, acorde a dicha lógica, el ser humano tiende más a un estado de hostilidad hacia la figura del extraño que a amarlo o mínimamente tenerle algo de consideración. Debido a ello, Freud plantea que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Entonces, el prójimo no solo es un colaborador u objeto de deseo sexual, sino también un elemento en el cual se puede descargar la agresividad, robarle, humillarle, hacerle sufrir o simplemente matarlo. En otras palabras, para Freud, al igual que para Hobbes, el hombre es una bestia violenta que lo reprimen factores sociales externos a él. En este caso, eso sería la cultura. En ese sentido, la sociedad civilizada siempre está en una constante lucha interna entre el orden y el conflicto, por lo que el trabajo no bastaría para frenar la agresividad interna, ya que las emociones son más fuertes que la razón. Por ello, la cultura pretende establecer leyes, límites racionales y en muchos casos coercitivos en pro de un orden social determinado, al mismo tiempo que se pretende sustituir la figura del enemigo por la del rival, algo así como lo que vemos en el deporte, por ejemplo. Bueno, llegando a este punto en el texto y como nota curiosa, Freud hace una crítica al comunismo, advirtiendo que no es su campo de estudio, pero reconoce que pensar que la propiedad privada es el origen del sometimiento y del mal entre los hombres resulta una ilusión. Como él dice, y parafraseándolo, el instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad privada, ya que ésta existía incluso antes de dicho concepto, y aunque se pudiera abolir la propiedad privada, el ser humano encontraría otro modo de ejercer su dominio sobre los demás. Bueno, regresando al tema, vemos que la cultura impone enormes restricciones a los instintos y deseos, negando un estado constante de felicidad para sus miembros. Si bien el hombre primitivo gozaba de mayor libertad instintiva, esto no era duradero, debido a la enorme cantidad de peligros que lo rodeaban. En cambio, el ser humano civilizado ha cedido gran parte de su felicidad en pro de la seguridad, generando enormes escenarios de contradicción y frustración. Finalmente, Freud nos dice que, a pesar de todo lo que ha señalado acerca de la cultura, no pretende volverse enemigo de esta. Al contrario, su idea es, a partir de todo lo anterior expuesto, buscar nuevas formas culturales que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades humanas, aunque habrá aspectos que serán inamovibles, como lo son ciertas limitaciones instintivas necesarias para la vida social. Y, si esto no existiera, entre otras cosas más, se podría caer en algo que él denomina miseria psicológica de las masas, pero eso es tema para otro video. En fin, estos capítulos son por demás fascinantes. La manera en que se abordan temas como el origen de la vida social, los requisitos para el establecimiento de sociedades civilizadas o la esencia humana hace que esta obra sea digna de debate y de reflexión, pero también de crítica, aunque esto me lo reservaré para el último video. Por último, quisiera agradecerte si has llegado hasta aquí. Además, me gustaría saber tu opinión al respecto de este tema, y sobre todo recordarte que, si te ha gustado o has encontrado interesante este video, por favor, déjale un like, suscríbete y compártelo, que eso sería de gran ayuda. Les ha hablado su compa Rafa Neko, deseándoles que tengan un excelente día donde quiera que estén, y nos vemos pronto en otro video. ¡Chao!